Que este es un Congreso de la República que le tiene enorme miedo a las mayorías. Sin esa presión externa de una convocatoria mayoritaria de gentes, de pueblo, de base popular que quiere refrendar sus derechos, este Congreso de la República no se hubiese movido. Que el pueblo tiene el poder, la gente tiene el poder en sus manos y sin la gente en las calles, el Congreso no habría dado el paso definitivo y las élites políticas tradicionales de este país no habrían dado el paso definitivo. No se les pide mucho, se les pide unos mínimos gestos con la sociedad colombiana. Eres hija de la violencia profunda de este país. Tu padre firma la paz y después en una campaña presidencial sufre lo que han sufrido muchos colombianos en este país, que es el exterminio de lo diferente. Yo era una niña de 12 años, mi padre no murió en la guerra, mi padre sobrevivió 20 años en la guerra, murió en La Paz y La Paz fue terriblemente dolorosa para nosotros. Y hago esta reflexión porque La Paz no puede ser el escenario nuevamente del dolor social. El atentado contra Miguel Uribe Turbay cambia mucho el panorama, que incluso yo creo que toca las fibras de la sociedad colombiana. Nosotros no podemos permitir que atravesemos por un silencio y por un dolor tan profundo. Hablar es absolutamente necesario. Pero no un silencio para callar frente a una responsabilidad enorme que debe ser paralela a lo que está pasando. Es decir, lamentando profundamente lo que ha sucedido con el precandidato presidencial, eso no significa el aislamiento a la hora de la discusión de las reformas sociales. Lo que viene es el desangre de la nación colombiana, si nosotros permitimos que la nación tome ese rumbo. Si nosotros dejamos esto a los noticieros tradicionales, a los noticieros de la corporatocracia o a los videos de 2 minutos de TikTok desinformativos, lo que vamos a tener es un país con una guerra mucho más profunda. Úrsula Iguarán, reflexionando precisamente sobre la violencia, decía: el tiempo da vuelta en círculos. Es una espiral y Colombia no ha logrado salir de esa espiral. No lo van a poner fácil nunca. Este ha sido uno de los momentos más retadores, más difíciles. Que sepan que hay una generación que atravesó por las horas más oscuras y hoy se ha recompuesto para cambiar la historia de este país. Hola, soy Santiago Osorio, congresista de la República, y creé este podcast para contarle al país sin pelos en la lengua cómo los mismos de siempre, con sus mentiras y juego sucio, no se cansan de impedir un verdadero cambio para Colombia. Un puñado de gente sin escrúpulos que no se cansa de llevarnos por el camino de la violencia y la inequidad. Comienza la hora de volver a gritar "no pasarán", como lo hicieron valerosamente quienes han resistido a las dictaduras, quienes han reclamado por sus derechos y quienes resisten para transformar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Pasarán, un podcast que grabamos en un país donde un sector del Congreso de la República lastimosamente solo se mueve, solo aprueba y solo trabaja cuando la efervescencia de la voluntad democrática y popular se moviliza y sale a la calle. Y también un Congreso de la República que a través del filibusterismo y de muchas técnicas impide, como ustedes lo han visto en las últimas semanas, que demos discusiones absolutamente importantes para, digamos, poder completar esa esencia de lo que hemos prometido desde la campaña, que es sacar adelante una agenda social. Y es un día muy especial para mí, es un día muy importante porque han pasado muchas cosas en Colombia y le había planteado a mi equipo que buscáramos personas que nos ayudaran a dilucidar este momento que atraviesa Colombia, y por eso hemos llamado a nuestra buena amiga, senadora progresista, María José Pizarro, que yo creo que no necesita presentación. Majo, gracias por tu tiempo. Casi que no, Santiago, hemos estado aquí, nos tienen atrapados en este Congreso, precisamente enfrentando todos esos demonios, podríamos decirlo, y todas esas estrategias y la forma en la que se ha venido construyendo el poder en este país para evitar que Colombia pueda cambiar, que Colombia pueda progresar, que pueda ser una nación distinta. Así que bueno, nos hemos demorado, pero lo hemos logrado pero creo que por fin logramos sentarnos aquí en esta conversación. Que además, Majo, nos tocó grabar en el Congreso precisamente porque tenemos días muy difíciles de cierre de legislatura. Tenemos 2 estudios muy bonitos, pero bueno, para una segunda etapa seguramente te volvemos a invitar. ¿Cómo has pasado tus días? Al clamor de lo que pasa en el Congreso, ¿qué sentimiento tienes por estos días? Yo creo que han sido 2 o 3 semanas muy difíciles por la tensión social y política que existe en el país. El atentado contra Miguel Uribe Turbay, que definitivamente cambia mucho el panorama, que incluso yo creo que toca las fibras de la sociedad colombiana, pero las nuestras propias, de mucho debate político, de un momento de muchísima reflexión en el que se nos ha demandado la máxima altura
los principios éticos empiezan a estar allí en el centro de nuestro quehacer político y las reflexiones que tiene que hacer esta generación, porque hoy el destino de nuestro país casi que palpita en nuestras manos y tenemos que actuar con máxima inteligencia, a veces con muchísima generosidad, otras con mucho pragmatismo, otras con mucha firmeza, con mucha convicción, con mucha valentía, fuerza. Yo creo que aquí en estos, por lo menos estos meses, pero en especial las últimas semanas, se ha puesto a prueba todo nuestro carácter y nuestros principios, toda nuestra convicción aquí puesta. Y es que precisamente yo quería conversar contigo, Majo, por eso. Digamos, obviamente estás absolutamente autorizada para que me hagas curaduría histórica si es necesario, pero digamos lo que vive hoy Colombia está relacionado no en similitud frente a lo que significan las luchas históricas, pero sí frente a hechos, a algo que pasó en el 90. Tú definitivamente eres hija de la violencia profunda de este país. Tu padre firma la paz y después en una campaña presidencial sufre lo que han sufrido muchos colombianos en este país, que es el exterminio de lo diferente. Y hago relación a un trino que saca el presidente Petro, que en su momento dice que luego del asesinato de tu padre, lo único que no permitió que ellos volvieran a las armas fue la prudencia de Antonio Navarro Wolf, que es un poco lo que dice el presidente. ¿Podrías traernos un poco de ese momento a hoy y recordarnos o darnos claridad de si definitivamente estamos volviendo a la época de los 90, que yo no lo creo, pero te lo dejo a ti? Pues digamos que quienes hemos vivido esos momentos, no solamente sabemos lo que se siente, lo que se vive, el equilibrio en el que estamos, en momentos como estos caminamos sobre el filo de la navaja, como dirían, y sabemos perfectamente lo que viene si no tomamos las decisiones y no actuamos de manera, vuelvo y repito, muy reflexiva, muy inteligente en relación con lo que sucede. Lo que viene es el desangre de la nación colombiana, si nosotros permitimos que la nación tome ese rumbo, si nosotros actuamos de manera acertada, si nosotros damos ejemplo de lo que puede ser un estilo de conducción y de reacción distinta al interior de nuestro país, si no permitimos que empiece una ebullición violenta en un país, valga la redundancia, absolutamente violento, donde hay armas por todos lados, donde se han dirimido las diferencias precisamente en la violencia y no en el debate sano y democrático, pues nosotros sí podríamos entrar en una espiral de violencia. Y no lo digo yo, si nos vamos a las grandes obras de literatura, 100 años de soledad, por ejemplo, Úrsula Iguarán, reflexionando precisamente sobre la violencia, decía: el tiempo da vuelta en círculos, y es una espiral, y Colombia no ha logrado salir de esa espiral, no hemos logrado cambiar la mente, ni transformar las reacciones, ni cambiar los corazones, ponernos en el lugar en el que deberíamos estar. Entonces todo es demasiado fácil, depende de lo que nosotros hagamos y depende de lo que hagamos quienes tenemos la responsabilidad de una dirección política regional o nacional para determinar el futuro de Colombia. Si nos lleva la ira, la estigmatización, si nos llevan los odios, vamos a estar viviendo exactamente lo mismo, con características distintas, pero lo mismo. Si en cambio damos ejemplo, si permitimos que afloren otras reflexiones, que las diferencias se debatan en democracia. Por eso lo que ha sucedido esta semana en el Congreso creo que es muy importante y creo que muchos hemos coayudado para que se dé de esta manera. Ganamos la reforma laboral, tuvimos un máximo respeto por lo que estaban sintiendo nuestros contradictores políticos, no pospusimos el debate sobre los asuntos trascendentales para las mayorías de Colombia, pero entendimos el dolor que estaban sintiendo aquellos con quienes nos oponemos cotidianamente, y hicimos una pausa y fuimos capaces de elaborar nuestras diferencias y dirimirlas también de una manera diferente. Hubo momentos de máxima tensión, pero aún así como que todo el mundo tal vez puso un poco por delante el país, y al final
logramos darle ese ejemplo a Colombia y hoy tenemos una reforma. Si sale todo bien con la conciliación, vamos a tener una reforma de derechos. Y creo que lo logramos mediante muchísima filigrana. Fue como tejer una joya. Bueno, yo soy joyera, entonces cuando tejes los hilos del metal para hacer una filigrana y logras una pieza sólida, pero requiere de muchísima atención y de muchísimo cuidado. El coronel Aureliano Buendía lo decía, se necesita tal nivel de atención para soldar cada una de las escamas de los pescaditos de oro que tú olvidas los dolores de la guerra. Y un poco eso era lo que algunos intentábamos hacer aquí, que no nos venzan las pasiones y que al final le logremos entregar un resultado positivo a la nación colombiana, entendiendo por lo que están atravesando los otros. En la anterior respuesta tú nombrabas algo importante y es el compromiso que tiene mi generación de darle cara a esta situación de la manera más prudente y constructiva posible. Y leyendo apartes de un libro que tú escribiste sobre las cartas donde recopilas los mensajes de tu padre, ¿podrías darle algún consejo a esta generación que hayas escrito ahí? Porque sí me parece importante. Te voy a decir además por qué, porque por estos días, estos ejercicios que hemos estado haciendo con los podcasts es precisamente tratar de profundizar en lo que está pasando. Si nosotros dejamos esto a los noticieros tradicionales, a los noticieros de la corporatocracia o a los videos de 2 minutos de TikTok desinformativos, a veces bastante llamativos para mi generación, lo que vamos a tener es un país con una guerra mucho más profunda. Pues empezando por la palabra profunda, esto es de profundidad. Esto no es de reflexiones rápidas, esto no es de un video en TikTok de 3 segundos. Esto es de ponerle contenido a nuestras reflexiones, elaboración a nuestras reflexiones. De eso se trata el momento en el que vivimos. No es el momento de la guerra por el like. Ese no es el momento, no es la forma mediante la cual vamos a sortear esto. Yo recuerdo perfectamente cuando mi padre fue asesinado. Inclusive lo velaron aquí en el Capitolio, no en esta plaza donde estamos, sino en la Plaza Mosquera, que es la que da hacia la Plaza de Bolívar. Y lo velaron allí en esa plaza porque fue tal la cantidad de gente que llegó que no cabía en el Capitolio, donde generalmente sesiona la Cámara de Representantes. Tuvimos que sacarlo de allí. Yo era una niña de 12 años. Y durante 3 días había gente que haciendo filas que serpenteaban por la Plaza de Bolívar para visitarlo y darle su último adiós. Muchas flores. Él murió y al otro día nadie nos buscó, nadie nos llamó. Estábamos absolutamente solas, viviendo un dolor inconmensurable y en una situación de seguridad muy compleja. Con padres que habían dejado las armas hace 45 días, que intentaban entrar nuevamente en la legalidad, en la vida civil, como llaman, y viviendo el momento más doloroso de sus vidas. Mi padre no murió en la guerra. Mi padre sobrevivió 20 años en la guerra. Murió en La Paz. Y La Paz fue terriblemente dolorosa para nosotros. Y hago esta reflexión porque La Paz no puede ser el escenario nuevamente del dolor social. Tú puedes enfrentarlo íntimamente tú como ser humano. Te parte la vida en 2. Nunca vas a volver a ser la misma persona. Pero socialmente nosotros no podemos permitir que atravesemos por un silencio y por un dolor tan profundo. Hablar es absolutamente necesario. El silencio permite que cualquier voz se exprese y que lo haga de manera irresponsable, incluso pasional. El silencio permite que empiecen, y yo le decía a los medios de comunicación, tienen que tener la máxima responsabilidad. Ustedes van a amplificar los discursos del odio y de la estigmatización, o van a amplificar los discursos que están convocando a la unidad, a la reflexión, a actuar con prudencia, con respeto, a convocar a la nación colombiana a otros sentimientos. Es además el momento de la emocionalidad, no es solamente de la reflexión, no es solo el tiempo de las mentes y de las cabezas, es el tiempo de decir qué es lo que sentimos, cómo vamos a tramitar las emociones de una manera diferente. Y a los liderazgos políticos muchas veces nos bloquean las emociones.
Yo creo que todo lo contrario, como lo haría una madre. Este es un tiempo para las madres. ¿Qué haría una madre? Se sentaría y abrazaría y daría la palabra correcta en el momento más inconmensurable de dolor. Y cobija a la sociedad colombiana. Y es un tiempo para eso. No es el tiempo para que los medios de comunicación crezcan en likes, es el tiempo para que amplifiquen otro tipo de discursos. Y entonces podemos entregarle a las nuevas generaciones reflexiones distintas, pensamientos diferentes, que sepan que hay una generación que atravesó por las horas más oscuras y hoy se ha recompuesto para cambiar la historia de este país. Que nosotros venimos del silencio y del dolor más profundo y aún así logramos tramitar todo eso y convertirlo en sentimientos y en acciones completamente distintas. Y eso es lo que hacemos todos los días cuando estamos aquí, con la historia que tenemos. Cuando me siento atrás de Iván, cuando hablamos con Iván, con Aida, y sabemos que todos hemos atravesado por esos dolores y sabemos qué es lo que tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar a Colombia. Sí, efectivamente creo que el proyecto político que de verdad ha sentido dolor en el país es el proyecto de izquierda, el proyecto progresista. Nosotros sabemos de la profundidad de este dolor. Majo, y tú dices algo importante, digamos un silencio relacionado a la prudencia, a temperar la palabra, a ser cuidadosos con lo que decimos, pero no un silencio para callar frente a una responsabilidad enorme que debe ser paralela a lo que está pasando. Es decir, lamentando profundamente lo que ha sucedido con el precandidato presidencial, que hemos rechazado sin titubeos y sin matices, eso no significa el aislamiento a la hora de la discusión de las reformas sociales. A pesar de que este es un Congreso que lo ha querido, a pesar de que este es un Congreso con un jefe de la banda que con una altura política elige 2 senadores enemigos de la reforma para conciliarla con la Cámara de Representantes, con la posibilidad de que se nos hunda con la misma estrategia de los 8 senadores que engavetaron esta reforma, la reforma a la salud. ¿Cómo ha sido llevar esta tusa que hemos llevado todos los congresistas por estos días, pero al mismo tiempo la vigencia de sacar adelante la agenda social? El problema no es, yo creo que no es el tiempo de callar tampoco. Claro. Es saber cómo hablar. Y Muy con bien. tus palabras, ¿qué vas a convocar? ¿Qué reacción vas a provocar en el otro? Una persona muy cercana y viendo el actuar político de nuestros padres, la política no debe ser boxeo. La política es ajedrez. Y uno tiene que saber exactamente y tiene que tener la capacidad de mirar 2, 3, 4 jugadas más adelante. Y saber que cualquier palabra tuya puede provocar o provoca una reacción en el otro. Y tienes que ser en términos humanos, no solamente desde la reflexión, de ser capaz de intuir al otro en tus palabras para, en la medida de lo posible, provocar una reacción que favorezca lo que necesitamos. No era el momento de callar porque nosotros estamos defendiendo a las mayorías de este país. Ustedes saben que yo lo he hecho con absoluta valentía cuando ha tenido que hacerse con vehemencia, pero con profunda dulzura y comprensión cuando tiene que hacerse de esa manera. Y yo creo que el resultado que votó el Senado de la República es fruto de lograr conjurar emociones y leer a las otras personas y conducir el momento de la manera más acertada. Y al final se logró. No solamente que se acogiera en gran parte el texto de la Cámara, es decir, de acuerdos que se construyeron y de consensos que se construyeron durante 2 años, que por supuesto tiene diferencias que hubiésemos querido ir más allá, que se nos quedaron unos temas que para nosotros eran trascendentales, pero la nuez, el corazón, el esqueleto de la reforma quedó allí. Y hoy le pudimos decir al país antes de ayer que se podía hacer a pesar de los bloqueos, a pesar de que hemos enfrentado todos los muros y todas las adversidades para lograr entregarle a Colombia y restaurarle a Colombia derechos,
que lo podíamos lograr, y eso era muy importante en Senado, porque en Senado además se nos ha hundido casi todo, bueno, excepto la reforma pensional, que además tuve el honor de dirigir las plenarias como la primera mujer de izquierda que lo hacía. Y fíjate el momento en el que estamos. Hoy, si no hubiésemos cuidado mucho entre ayer y hoy el tiempo, las formas, el diálogo, no habríamos radicado un informe de ponencia firmado por los 4 conciliadores. Y tenemos el pan en la puerta del horno. Mañana se vota la conciliación. Y se va a requerir toda nuestra concentración, de todos, de la sociedad, de nosotros, en Cámara, en Senado, para no malograr el momento, y que ojalá cuando la gente vea este podcast además sea de mucha celebración, de decir lo conseguimos, logramos un avance social importantísimo para Colombia, y luego vendrán otras batallas y tendremos que encontrar la mejor estrategia para librar cada una de ellas. Mi padre me decía, ¿no? Un hombre que estuvo en la guerra tantos años, uno tiene que escoger el terreno. ¿Quiénes son tus generales? ¿Cómo vas a dar esa batalla? ¿En qué tiempo? Porque el objetivo final es ganarla. Con una reflexión adicional, Majo, y es que creo lógicamente en todas esas buenas formas que se llevaron en estos días para la reforma laboral, pero también creo que este es un Congreso de la República que le tiene enorme miedo a las mayorías. Y lo digo porque, haciendo referencia a la analogía tuya del ajedrez, pues una jugada de ajedrez asertiva del gobierno nacional fue haberle apostado a la consulta popular. Sin esa presión externa de una convocatoria mayoritaria de gentes, de pueblo, de base popular que quiere refrendar sus derechos, este Congreso de la República, sin ustedes como generales que han hecho y hemos hecho una tarea extraordinaria, lo paquidérmico y lo tradicional no se hubiese movido, digamos, con la sutilidad que le tocó hacerlo. Pues yo creo que ese es el gran mensaje para la gente, y es que el pueblo tiene el poder. La gente tiene el poder en sus manos, no siempre lo ejercemos. Aquí en Colombia nos han enseñado a tener una sociedad adormecida, y nos convencieron durante muchos meses o años de que no, la gente en realidad no quería las reformas. A través de los medios de comunicación, a través de los discursos de los varones y las varonesas de la política, de sus cónclaves, que todos los días trabajan para que nosotros no obtengamos el más mínimo éxito. Y nosotros hicimos lo que siempre hemos sabido hacer, y es confiar en la gente. Y nos dijeron que no saliéramos a la calle, que no íbamos a llenar las plazas, quisieron decirlo. Y nosotros una vez más salimos a confiar en la gente. Y lo que nos demostró la gente no solamente es que estaba dispuesta, preparada a defender sus derechos, a alzar su voz, a enviar los mensajes en el momento correcto y concreto, sino que inclusive sus encuestas no pudieron desmentir la voluntad de la gente, porque las mismas encuestas ratificaron lo que nosotros decíamos, y era que había un apoyo mayoritario. Así es. Por restaurar derechos. Que la gente, después de 3 años de un gobierno progresista, no solamente quiere alcanzar más derechos, sino construir oportunidades. Que quiere tomar su destino con sus propias manos. Y que saben que solamente necesitan, no se les está pidiendo a las élites políticas y tradicionales de este país, no se les pide mucho. Se les pide unos mínimos gestos con la sociedad colombiana. Y cuando se niegan a los mínimos gestos, la sociedad colombiana entiende el mensaje y reacciona en función de ello. Y fue lo que expresaron millones de personas en las calles de este país. Así que, vuelvo y repito, no es callar, es saber hablar, es romper esa realidad que ha existido en Colombia, que nos oímos, pero no nos escuchamos. Y el pueblo habló de tal manera
tan contundente, tan pacífica, tan acertada en el momento que era, que aquí tuvieron que escuchar. No oír, tuvieron que escuchar. Y sin la gente en las calles, el Congreso no habría dado el paso definitivo. Y las élites políticas tradicionales de este país no habrían dado el paso definitivo. Luego de esta reflexión sobre los hechos de violencia que vive nuestro país, que no cesan, no solo es Miguel Uribe, acaba de pasar hace días con un concejal y pasa en todo el territorio nacional, quiero ir a la parte final de este podcast, Majo. Esto va a necesitar continuidad en el futuro, esa es una realidad. Y lo que está pasando no nos obliga a callarnos frente a los hechos políticos que vamos a tener que enfrentar en las regiones. En mi departamento Caldas, en muchas regiones del país donde el progresismo está muy latente y donde muchas conciencias más se están sumando a esta idea de país. Y yo tengo que preguntarte, porque tú has sido una senadora bastante vehemente en este Congreso, una senadora muy inteligente, muy churra además, pero necesito preguntarte por la unidad. ¿Cómo vamos a volver a este Congreso de la República? Pues Juntos. bueno, lo primero, yo lo he defendido y creo que muchos lo hemos hecho. No creo, estoy convencida, muchos hemos defendido que la unidad es el camino. Sí. No hay otro camino. Nosotros tenemos que llevarle la contraria a los tiempos y todas esas fuerzas y estos poderes fácticos de este país rezan todos los días para evitar nuestra unidad y hacen todo lo posible para evitar nuestra unidad porque saben que allí está nuestra mayor fortaleza. Porque cuando lleguemos al escenario unitario habríamos alcanzado un punto muy alto de nuestra madurez política, que nos hemos tardado 35 años en construir un nuevo escenario de unidad. El último real que tuvimos fue en 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente, la Alianza Democrática M19. Y ese momento nos deja reflexiones importantes. Llegaron 20 congresistas en una lista cerrada y a la siguiente no llegó ni siquiera uno. Perdieron todos porque se fragmentaron. Entonces, nuestra reflexión primera debe ser cómo vamos a cuidar nuestro proyecto político y lo que hemos alcanzado. Y ese es el camino de la unidad. Así que no hay titubeos, no hay dos caminos, hay un camino y ese camino es unitario. Y tendremos que aprender a convivir, no es fácil, claro, pero tendremos que aprender a convivir. Pero el principio de realidad de ese objetivo es ¿cuál? ¿Tú ves a un CNE con la intención efectivamente de avalar esa unidad? No nos lo van a poner fácil nunca. No nos lo van a poner fácil. Pero tenemos que confiar en lo que somos y en lo que tenemos afuera de estas paredes de este Congreso. Congresistas encerrados en el Congreso para esta etapa que viene tal vez no sea lo más acertado. Una base popular quieta o una base militante quieta no es lo más acertado, es el momento de movernos como en el río, ¿no? Como las aguas en el río, los arroyos que confluyen todos hacia un mismo cauce y que son capaces de superar todos los obstáculos que se les pone. El agua en movimiento lo supera todo, va, arrasa, crece, convoca, todo el mundo llega. Y eso es lo que nosotros tenemos que convocar. Ahora esto va mucho más allá de nosotros como fuerzas progresistas. Nosotros tenemos que salir a seducir a la sociedad colombiana, enamorarla de nuestras ideas, hacer vibrar a la sociedad colombiana. Es mucho lo que hemos construido, es mucho lo que hemos ganado y podríamos hacer un listado exacto de todos los logros y de cómo ha cambiado este país con la presencia de un gobierno progresista. Por supuesto que tenemos que hacer una lista también de lo que no hemos cumplido y de dónde hemos cerrado, porque solo así vamos a poder enmendar el camino, recoger la posta fuerte y seguir hacia adelante. Tenemos un liderazgo impresionante que es el de Gustavo Petro, un líder que se ha formado en 35, 40 años de luchas sociales. Un líder en este país no es que levantes una piedra y salen 4 líderes, los liderazgos se construyen, maduran, se fortalecen y tenemos que ser capaces de recoger esa posta y potenciarlo aún más. Nosotros podemos llegar muy alto si tomamos las decisiones correctas, si somos capaces de hablar el lenguaje de la sociedad colombiana.
si somos capaces de mirarles a los ojos sin ningún temor y decirles, estamos aquí, estamos listos para esta segunda etapa. Nos hemos preparado también, hemos sorteado nuestros propios obstáculos. Hemos por primera vez en la historia del progresismo formado liderazgos no para el exterminio, en la guerra, en la muerte, en la cárcel, en la persecución, en el exilio, sino hemos formado una generación para ejercer el poder. Ahora, ¿formamos o deformamos? Tenemos que formar a nuestra gente. Y como este podcast no solamente lo ven en la región, sino que también lo ve la gente que cree en nosotros, tienen que saber que que este ha sido uno de los momentos más retadores, más difíciles, en los que hemos tenido que enfrentarnos inclusive a nosotros mismos, a nuestras propias ambiciones, a saber que este proyecto, que lo que nos salva de todo lo que y de la forma en la que se ha construido el poder en Colombia, lo hacen tus principios éticos. Cómo tú te paras frente al mundo, qué es lo que tú pones como consideración principal, y la consideración principal nuestra es Colombia y es este proyecto político. Y si somos lo suficientemente grandes, fuertes, generosos y amorosos, vamos a lograr un segundo gobierno progresista. ¿Cómo te estás preparando en tu precandidatura a la presidencia? Pues yo estoy lista para asumir el reto. Estoy absolutamente preparada. Ahora toca salir, como lo dije, a ganarnos el corazón y la convicción. Yo he trabajado muy duro, creo estos 4 años como lo hemos hecho todos, no permitir nunca errar el camino, poner mi historia por delante, personal y familiar por delante de cualquier otra consideración. Ha sido una preparación de 4 años, no es ahorita, en medio de una ambición personal. Es que nos hemos preparado toda la vida para este momento. Qué bueno. Majo, ¿quiénes no pasarán en el 2026? La clase política tradicional de este país, la élite política tradicional de este país no puede pasar. No podemos volver a tener un Congreso donde cualquier intento de cambio esté sometido a la extorsión. Necesitamos renovar la forma en la que se hace política en este país. Tenemos que cambiarla de tajo, tenemos que instaurar una nueva era para el ejercicio de la política, porque si no vamos a seguir en el mismo círculo vicioso que hemos vivido todo este tiempo. De un paso hacia adelante, 2 para atrás, de 2 pasos hacia adelante, 1 para atrás, de una eterna competencia. Nosotros necesitamos que la democracia sea la que rija la sociedad colombiana, evitar que caminemos por los caminos del horror y la violencia, y para eso se necesita una mirada distinta. Yo sí estoy convencida de que es un tiempo femenino. Femenino no implica mujer obligatoriamente, exacto, sino son características adecuadas para enfrentar los nuevos retos que tenemos por delante. Así que no se trata que digan por qué es una candidatura una campaña con mujeres, no se trata qué mujer es la que tú quieres ahí, cuál tiene las características, el balance perfecto como un buen vino para sacar adelante esta sociedad y esta nación. Si María José Pizarro no fuera en este momento senadora, sino periodista, ¿cómo titularía este domingo y con qué foto? ¿Este domingo? Sí. Este domingo, Dios mío. Yo quisiera pintar un gran cuadro, soy artista, ¿no? Sí. Con un contraste perfecto de luces y de colores. No creo que sean los tiempos del gris, del negro, ¿no? De lo que es uniforme, sino en el momento en el que deben florecer todos los colores. Así que sería un cuadro, tal vez una mezcla, bueno, muy latinoamericano podríamos decir. Nosotros somos de muchos colores, pero también una de esas grandes obras del Renacimiento que sea capaz de retratar este momento tan especial que estamos viviendo. Okay. Y que inspire. Lo bonito del arte es que mueve masas y toca corazones.
y lo que vamos a hacer es una inmensa obra de arte. Eso, ojalá, espero sea el resultado de este gobierno y de lo que vamos a proyectar hacia adelante. Eso es lo que tiene que ver la gente, balance perfecto entre luces, colores, emociones, expresiones. Gracias por esa reflexión y además nos estás debiendo, bueno, ya cumpliste con el podcast, nos estás debiendo una ida a Caldas. Sí, tengo que ir a Caldas. Muchas gracias por acompañarnos. Así es. Vamos a luchar, no pasará, no pasará.